El día de hoy estaremos tocando un tema de un personaje que hasta el día de hoy ha sembrado una gran remembranza en toda la filosofía del mundo. Este personaje que estaremos tocando se llama Diógenes de Sinope. Este hombre era parte de la escuela cínica de la antigua Grecia, una escuela formada por Antístenes. Esta escuela, a diferencia de muchas otras, se caracterizaba por buscar lo más común de lo común y vivir una vida de sobriedad, es decir, vivir una vida sin lujos, vivir una vida sin ningún tipo de deseo que incitara el placer humano. ¿Por qué? Porque ellos veían y se identificaban la vida como el perro, es decir, una vida sin lujos, sencilla, solamente disfrutarla. No enfocarse en ningún tipo de otro deseo que no sea lo más fundamental, es decir, que mientras las personas tuvieran acceso a poder hacer del baño, a comer y a vivir plenamente, no necesitaban lujos, ni dinero, ni contactos, ni absolutamente nada que no les prohibiera vivir una vida de sobriedad. Sin embargo, en esta misma escuela se caracteriza un hombre que fue grande en su momento, un hombre que no se le conoce ninguna obra escrita, es más, no se le conoce ningún texto escrito por él mismo, ningún párrafo ni nada. Sin embargo, los contemporáneos de él hablan y cuentan sus anécdotas para saber y enterarnos cómo vivía este hombre. Este hombre, llamado Diógenes, era uno de los filósofos más grandes de la escuela cínica. Y de hecho su vida es caracterizada por ciertas anécdotas. Para enterarnos un poco de cómo era Diógenes, tenemos que retroceder a toda la historia y darnos cuenta de ciertas cosas que caracterizaban a este personaje. Una de las cosas más increíbles que hacía este hombre era ver la vida desde otro sentido, encontrar una respuesta satírica a cada una de las cosas de las cuales se le presentaban y gracias a esto poder hacer una respuesta muy elocuente y ocurrente en el momento. Una de las anécdotas que podemos contar de Diógenes es que una vez Diógenes estaba caminando por las calles de Atenas y le preguntan las personas a Diógenes: oye Diógenes, se da por enterado aquí que tú tienes la costumbre de hacer tus necesidades en la calle y la gente se ríe de ti. ¿No te molesta que la gente se ría de ti? Y le dice Diógenes a las personas: capaz los burros y los asnos se rían de ustedes. Sin embargo, ustedes no se enteran, ni les importa, ni les interesa. Con esta respuesta, Diógenes da a conocer que las personas que se reían de él no tenían el entendimiento suficiente para saber a qué hacía referencia toda su filosofía, porque era verdad. Diógenes hacía sus necesidades en público. De hecho, Diógenes tenía la costumbre de masturbarse en público. Y cuando le preguntaron las personas: Diógenes, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces esas cochinadas? Diógenes contestaba: ojalá fuera así de fácil quitarse el hambre solamente con frotarse la panza. Esta misma anécdota hace referencia a que Diógenes veía las necesidades humanas como de lo más sencillo y lo más básico que se podía realizar. Sin embargo, muchas personas lo veían algo cochino, lo veían algo que no estaba permitido por la sociedad, porque para ellos eso era una grosería y un insulto. Y para Diógenes, como era parte del cuerpo humano, era lo más normal del mundo. Y también aquí tenemos entonces que ver si el pudor es algo bueno o malo en la moral del ser humano. Para la escuela cínica es algo malo, porque el pudor es del conservadurismo, es decir, es de las personas que no toleran que alguien sea libre. Diógenes tiene muchas anécdotas. Entre ellas tiene una de las anécdotas las cuales él estaba caminando, se encuentra que Anaxímenes estaba dando un discurso en plaza pública donde decía que el movimiento no existía, que todo era perpetuo. Y les estaba dando una clase a todas las personas y él, defendiendo el punto que realmente el movimiento no existe, al decir eso, Diógenes simplemente se levantó de su lugar y se fue. Y todas las personas empezaron a reír. Porque Diógenes, sin hablar, sin emitir un solo sonido o gesto, simplemente moviéndose, demostró todo lo contrario a la tesis de Anaxímenes.
Por eso mismo, Diógenes tenía una de las ocurrencias más rápidas, sin duda, de la antigua Grecia. Además, era acusado en su momento, en su vida pasada, de que él huye de Sinope porque él falsificaba monedas con su padre para poder comer. Entonces huye y llega a Atenas y es donde él se arriba ahí y es donde ya se queda. Como él tenía el apodo de Diógenes el perro, más que nada por la escuela que representaba y porque la vida de él era como la de un perro con total sobriedad, inclusive él se lo tomaba muy en serio porque las únicas pertenencias de Diógenes era su casa, que no era una casa, realmente era un barril, él vivía en un barril, y su única pertenencia era un taparrabos, su bastón y su cuenco, un cuenco para tomar agua. ¿Por qué? Porque Diógenes decía que la sencillez trae la felicidad, es decir, que en la sencillez radica toda virtud del hombre. Aquella persona, decía Diógenes, que sea incapaz de poder vivir con lo propio y lo sobrio, es incapaz de poder llevar una vida de felicidad. Decía además que el deseo es el inicio de todo mal del hombre, porque aquel hombre que no pueda conllevar su deseo y reprimirlo, no puede vivir feliz, porque está aprisionado a su deseo. Decía que aquella persona que era esclava a su deseo, es decir, que no podía contener la necesidad de hacer lo que su deseo quería, le servía igual que los sirvientes a su amo, es decir, estaba esclavizado por su propio deseo. Y que por eso lo mejor que podía hacer toda persona era poder vivir en libertad, libre de todo deseo, libre de todo lujo y libre de toda materia, es decir, de toda cosa que te haga sentir feliz, porque la felicidad no radica en lo material, decía Diógenes. La felicidad iba a radicar en lo que uno mismo deseara o pensara. Asimismo, Diógenes hacía ver que el lujo era algo malo. Por eso mismo, él no se permitía ningún lujo. Él decía que la escuela cínica tenía que representar la virtud del ser humano, es decir, vivir en sencillez. Lo más sencillo posible, lo más indispensable posible, es lo que puedes obtener y es lo que te va a hacer libre y feliz, sin preocupaciones ni nada. Por eso mismo, vuelvo a repetir, sus únicas pertenencias eran el taparrabos, el bastón, su cuenco y por supuesto el barril donde dormía. Sin embargo, un día Diógenes vio a un niño pobre estar tomando agua de un charco con sus manos. Y al ver eso, Diógenes tiró su cuenco y dijo: este niño me ha dado una lección de sencillez. Así que a partir de ese momento Diógenes empezó a tomar el agua con sus manos. También se cuenta que entre tantas anécdotas, Diógenes empezó a popularizar bastante en todo Atenas. Entonces los senadores le empezaron a hablar y le empezaron a hablar gente importante. Y de hecho, uno de los más grandes políticos se le acerca a Diógenes y le dice: Diógenes, si aprendieras a callar más y a adular más al emperador, no tendrías por qué estar comiendo ese plato de lentejas. Y Diógenes le revira diciendo: y si tú aprendieras a comer lentejas, no tendrías que callar más ni adular tanto al emperador. Por eso mismo, Diógenes daba una respuesta muy ocurrente a cada pregunta planteada, a cada opción que le daban. Él siempre tenía una respuesta porque veía en la sencillez la virtud del hombre. Diógenes fue uno de los más representantes de la escuela cínica, que no distinguía ni clases sociales, ni lujos, ni posición socioeconómica, ni el dinero, ni el apellido, ni la familia de donde provenías, ni siquiera el color, que en ese entonces era muy fácil, era muy común el acceso a los esclavos. Estamos hablando de aproximadamente el año 200 antes de Cristo. Por eso mismo, Diógenes nos da una lección a todo mundo hasta el día de hoy de sencillez. Una de las anécdotas que nos hace más mella de Diógenes es una vez que él estaba tirado en una roca tomando el sol. En eso llega Alejandro Magno, el gran Alejandro Magno, el conquistador de mundos,
el conquistador de la India, el conquistador de Egipto, el que se extendió todo su imperio de Macedonia hasta los más altos confines de todo el mundo. Llega Alejandro Magno, que era el rey de reyes, era la máxima autoridad de ese entonces, era el que nadie ni siquiera podía ver a los ojos sin hacerle reverencia primero. Llega uno de los más grandes personajes, o el más grande personaje que ha tenido la historia de nuestro mundo, el gran Alejandro Magno. Llega en su caballo, llega con todo su séquito, porque quería conocer al gran Diógenes, porque le habían hablado bastantes cosas sobre él. Entonces, cuando llega Alejandro Magno, Diógenes está tirado tomando el sol. Se acerca y le dice: tú eres el gran Diógenes, yo soy Alejandro el Grande. Y le dice Diógenes: y yo soy Diógenes el perro. Le comenta Alejandro Magno: he escuchado mucho de ti, he visto que tienes una escuela de pensamiento muy buena. Pídeme lo que sea, hasta la cosa más extraordinaria que se te ocurra. El deseo que ningún hombre potentado, rico y poderoso de este planeta se ha podido jamás imaginar. Y yo te lo cumpliré. Tengo el dinero y tengo el poder. Y le dice Diógenes: te puedo pedir lo que sea. Y Alejandro Magno, frente de él, le dice: lo que sea. Y le dice Diógenes: bueno, quítate porque me estás tapando el sol. Los guardias, en ese momento, con esa respuesta, se le iban a ir encima a Diógenes, porque estaba insultando al gran Alejandro Magno. Porque dentro de todo lo que le pudo haber pedido, dentro de ese momento, le pidió algo muy sencillo, que era: quítate, me estás estorbando, quiero tomar el sol, que era algo que no se puede comprar. Entonces, cuando se le iban a lanzar todos los guardias, Alejandro Magno le comenta a sus guardias: tranquilos, si yo no hubiese sido Alejandro Magno, me hubiese gustado ser Diógenes de Sinope. Es así como esta anécdota cierra, al saber que Diógenes buscaba en lo más sencillo lo virtuoso. Años más tarde, Diógenes estaba caminando en una fosa, donde estaban todos los cadáveres apilados, cadáveres humanos, por supuesto. Y llega Alejandro Magno y le dice: Diógenes, he llegado de mis conquistas, pero seguiré. Y le dice Diógenes: ¿puedo hacerte una pregunta? Y Alejandro Magno le contesta: por supuesto, dime cuál. Y Diógenes le dice: ¿qué vas a hacer yéndote de aquí? Y dice Alejandro Magno: bueno, conquistaré la India, llegaré a las Indias y me extenderé lo más posible. Y después le dice Diógenes: no, pues veré qué más mundo puedo conquistar, mundo que nunca más se ha descubierto y que gracias a mí llegaré hasta allá. ¿Y luego qué vas a hacer? No, pues posiblemente después haré un gran banquete para todos, celebrando la gloria que siempre conquistaré. Y después le dice Diógenes, y dice: no, pues ya quizá después me regreso y me pongo a descansar de todo lo que logré, de todo lo que conquisté. Y dice Diógenes, esbozando una risa: yo en este momento estoy descansando y no necesité conquistar la India ni el mundo. Ahí te das cuenta cómo Diógenes, por su lado, ve en esa misma escuela, la escuela cínica, la sencillez de las cosas. Mientras Alejandro Magno estaba buscando la gloria eterna en la conquista de países en todo el mundo, para poder un día descansar, Diógenes en ese momento estaba descansando sin buscar ninguna gloria, porque no era su fin en común. En ese momento, caes en cuenta que los conceptos son muy distintos. La escuela cínica de Diógenes buscaba únicamente el vivir en plenitud y sobrio. Por otro lado, Alejandro Magno buscaba la gloria eterna. Y aquí llegamos a otro punto, porque entonces tendríamos que remontarnos a la pregunta más importante que ha tenido la filosofía durante décadas hasta la actualidad: ¿cuál es el sentido de la vida? Por un lado, vemos que quizá el sentido de la vida sea el de Diógenes: vivir en plenitud, con lo más sencillo posible, sin lujos, sin deseo, solamente vivir. Que quizá ese sea nuestra última finalidad como seres humanos. Sin embargo, también tenemos que podría ser encontrar la gloria eterna,
como Alejandro Magno. Porque el sentido de la vida quizás sea ninguno más que el que nosotros mismos podamos dar. Y mi humilde respuesta al sentido de la vida sería dejar una huella en el mundo. Diógenes dejó su huella, Alejandro Magno dejó su huella, y toda aquella persona que aspirara a hacerlo tendría en ella la gloria. ¿Por qué? Porque quisiera que pensáramos quién de nosotros que está viendo este video conoce el nombre de sus bisabuelos, de sus tíos bisabuelos, de sus tatarabuelos. Y muchos dirán, bueno, quizá yo no. Sin embargo, les puedo asegurar que los nietos o bisnietos de Villa, de Zapata, por supuesto que conocen el nombre. Y es aquí donde yo digo que es buscar dejar una huella en el mundo. Cada uno podemos hacerlo. Sin embargo, entonces tendríamos que remontarnos no solo a la escuela cínica, sino a algo muy sencillo como que es la gloria eterna, como lo que encontró Alejandro Magno, como lo que encontró Mahatma Gandhi, como lo que encontró Martin Luther King, como lo encontraron muchos grandes personajes. Sin embargo, tendríamos entonces también que pensar cuánto va a durar esta gloria eterna y si vale la pena encontrarlo. Y si la gloria eterna es lo mismo que ser recordados por generaciones. Y en este punto quisiera hacer un recordatorio o una remembranza de un gran poeta, José Martí. Y José Martí no se equivocó cuando dijo que toda la gloria en el mundo cabe en un grano de maíz. ¿A qué se refería? Se refería José Martí a que por más que nos esforcemos, por más que dejemos una huella, por más que busquemos la gloria, por más que tratemos de dar lo mejor de nosotros para dejar siempre una remembranza entre generaciones y generaciones, decía José Martí, el mundo se va a parar un día. El sol dejará de brillar, nuestros cuerpos morirán, la raza humana se extinguirá y todo lo que hayas hecho o todo lo histórico que haya sucedido algún día dejará de existir, desaparecerá y dejará de importarle a nadie porque no habrá nada para poder elogiar esa gloria que conquistaste. Por eso decía José Martí, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz comparado al universo eterno que tenemos arriba. Diciendo esto, cierro con una anécdota de Diógenes de Sinope. Abrimos con Diógenes, cerramos con Diógenes. Años después de haber conquistado todo el mundo, el gran Alejandro Magno se topa por tercera vez a Diógenes. Y cuando llega con él, Diógenes está en la misma área, está en la misma fosa y lo ve con las mismas fachas. Y llega y le dice a Alejandro, Diógenes, ¿qué estás haciendo aquí otra vez? Y Diógenes, con el pie empujando cadáveres humanos, le dice Diógenes a Alejandro Magno, estoy tratando de buscar los huesos de tu padre, pero no los logro distinguir a los huesos de un esclavo. Y esto fue una gran enseñanza hacia Alejandro Magno, que todos valemos lo mismo. Porque Alejandro Magno, por supuesto que su padre era un rey. Porque el padre de Alejandro Magno fue el rey Filipo II, que en ese entonces un rey era lo máximo. Y al decir eso, Diógenes dio una lección de educación, de igualdad, pero a años luz que tenía sobre todos los que adoraban a los reyes en ese entonces. Por eso mismo hacemos remembranza en eso. Todo lo que hagas, todo lo que digas, los errores que cometas, los aciertos que hagas, todo lo que logres conseguir, al final del día no importará, porque recordando a José Martí, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz.